Comenzamos. Eso. Bueno, Hola, hola, buenas tardes a todos. Siguiendo con el curso integral anual de formación continua del NOA que forman estas provincias queridas de acá del noroeste argentino, bueno, hoy nos toca hablar de adolescencia, nada más y nada menos en el marco de estos módulos de pediatría. Así que bueno, hemos invitado a una amiga de La Rioja, una amiga porque conformamos el grupo de las ginecólogas infantojuveniles del interior del país, digamos. Así que bueno, vamos a disfrutar de las charlas de la doctora Andrea Davico, que tiene una vastísima experiencia en el tema de adolescencia. Para los que no son de La Rioja, porque todos los que son de La Rioja supongo que la deben conocer mucho, Andrea, porque es referente Sí. absoluta en su provincia del tema. Andrea es médica especialista en tocoginecología y en ginecología infanto-juvenil y en endocrinología ginecológica y reproductiva. Y en este momento es la jefa del servicio de adolescencia del principal hospital de La Rioja. Así que bueno, amplísima experiencia, Andrea, en el tema de adolescencia, así que vamos a escucharte con todo gusto y con toda atención. Y bueno, por supuesto que te agradecemos particularmente en nombre de Catamarca, pero en nombre de todas las provincias del NOA que hayas podido tener este rato para ilustrarnos con todo tu conocimiento. Así que bueno, Bueno, bienvenida Andrea al curso del NOA. Aida, te paso la palabra. bueno, muy buenas tardes para todos los que en este momento están disponiendo de su tiempo para aprender, continuar en formación. Bueno, desde La Rioja y desde nuestro consejo queremos agradecerle a nuestra doctora Davico, porque como ya lo dijo recién la doc, pensar en adolescencia en nuestro medio es pensar en Andrea. Nuestra población no es pequeña, pero tampoco es tan grande y por suerte, y tenemos la suerte de tener el servicio de adolescencia en nuestra provincia, que nos soluciona tantos problemas con un abordaje muy especializado. De la experiencia de Andrea no voy a hablar. La verdad es que, sinceramente, Andrea, gracias y espero puedan todos disfrutar esta charla que sí o sí nos va seguramente a dejar mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme y bueno, espero estar a la altura de todos ustedes y si necesitan algo interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, como les dije anteriormente, nosotros en La Rioja tenemos un servicio de adolescencia que está eh, conformado, ¿no es cierto?, por un equipo interdisciplinario. Tenemos la secretaria, trabajadores sociales, enfermera, terapista ocupacional, psicólogos, psicopedagogos, ginecólogos, clínicos y endocrinólogos, todos para el abordaje de la problemática adolescente. Y uno de los problemas más frecuentes que tenemos en la adolescencia son los trastornos del ciclo menstrual, donde la adolescencia es un periodo, ¿no es cierto?, de cambios físicos y psíquicos. Dentro de esto están las alteraciones del ciclo menstrual, que son uno de los motivos de consulta más frecuentes en la ginecología infanto-juvenil. Alrededor del 21% afecta, ¿no es cierto?, al motivo de consulta. Y el 75% de los trastornos del ciclo afecta a la adolescente. Su etiología está relacionada más con la inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gonadal, y esta prevalencia de la alteración del ciclo, ¿no es cierto?, es alrededor del 12,1 al 37%, que difiere con el grupo de población que estudiamos y factores socioeconómicos y culturales. Es por eso que el enfoque que se debe dar a esta alteración del ciclo menstrual debe ser algo criterioso y contenedor, porque hay que saber diferenciar de un estado fisiológico
y del inicio de una patología para poder comprender la ansiedad y los temores que están enfrentando tanto la adolescente como su familia. Cuando nosotros nos referimos a las alteraciones del ciclo menstrual, tenemos que tener en cuenta que la menarca es un hito muy importante para la mujer. Y en la edad promedio que tenemos de la menarca en la Argentina es alrededor de 12,5 años. Puede variar entre 10,1 a 14,9. Esto se presenta después de la telarca con un estadio de Tanner mamario 3 o 4 y después de la fase máxima de velocidad de crecimiento. También es aceptable que hay muchos trabajos que lo nombran para tener un peso crítico del 17% del tejido graso. Sabemos que se necesita un 22% del tejido graso para inicios de ciclos regulares y un 26 o 28% del nivel de tejido graso para que estos ciclos sean regulares. Esto es a nombre para recordar, no es que yo voy a hablar precisamente del ciclo menstrual, pero sabemos que debe existir una integración entre el sistema hipofisario, hipotálamo y ovario, que va a estar impactando, ¿no es cierto?, a nivel del tracto genital. Sabemos que el ciclo ovárico tiene 3 fases, una fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea. Otras veces lo llaman también el ciclo uterino o ciclo ovárico, donde una primera parte está predominada, ¿no es cierto?, por las hormonas FSH, que las células de la teca son las que se van a preparar para aumentar la cantidad de receptores para esta hormona y que comienza también la secreción, ¿no es cierto?, de estrógenos. Posteriormente aparece la hormona LH, que estas células del ovario van a empezar a aumentar los receptores para la LH y que van a producir el pico de la LH que coincide, ¿no es cierto?, con el pico de ovulación, que posteriormente va a haber un aumento de la progesterona. Acá tenemos que saber que empieza, ¿no es cierto?, la fase lútea, que es la que va a producir, ¿no es cierto?, posteriormente se va a transformar en cuerpo Alvincat, que es si se produce el embarazo, el cuerpo lúteo es el que va a seguir produciendo, ¿no es cierto?, la progesterona para la primera parte del embarazo. Entonces, esta parte es simplemente para recordar cómo es la fisiología. Pero, ¿qué se considera un ciclo normal en la adolescencia? Tenemos que saber nosotros que tiene una duración, un intervalo y una cantidad. La duración del ciclo menstrual se da entre 2 y 7 días, con un promedio de 4 días. El intervalo que debe tener este ciclo menstrual, sobre todo en el primer año de la menstruación, el primer año de la edad ginecológica, puede variar entre 21 a 45 días. También pueden producirse ciclos de menos de 20 días y más de 45 años. A partir del tercer año de la edad ginecológica varía entre 21 y 34 días. La cantidad que debe menstruar, el volumen total de la menstruación no debe ser mayor de los 80 mililitros, con una media promedio de 30 mililitros por 5. Que equivaldría al cambio de 3 a 6 toallitas normales o tampones diarios. Y se considera hemorragia aguda al cambio de una toallita o un tapón cada hora o 2 horas y sobre todo si se asocia a un sangrado mayor de 7 días. Ahora bien, ¿qué pasó
los productos higiénicos han variado. Esto pueden ver ustedes del año 1921 hasta la actualidad. La actualidad es que existen diferentes tipos de dispositivos. Tenemos las toallitas descartables, tenemos los tampones, tenemos las bombachas menstruales y estas toallitas de tela que son reutilizables. Y ahora bien, tenemos también productos de higiene menstrual como son los recolectores, las copas menstruales, que son fabricados de látex o silicona o caucho, que tienen una forma cónica que se introducen en el canal de la vagina. Para retirarlos debe presionarse, ¿no es cierto?, para sacar el vacío, generando así el colector entre el cuello y el del útero. La cantidad que tienen estas de recolección es aproximadamente entre 10 a 40 mililitros. Vienen de diferentes tamaños, desde la S al XL, y esto se puede utilizar hasta 12 horas. El vaciado dependerá de la cantidad del flujo menstrual y del tipo de copa. Lo importante es que tiene una durabilidad entre 5 y 10 años. También tenemos que existen dos tipos de modelos de copa vaginal. Tenemos la copa vaginal en forma de campana que se coloca en el introito, en la vagina cerca del introito vaginal, y el otro en tipo de disco menstrual o copa cervical que es similar al diafragma anticonceptivo, que se coloca profundamente en la vagina alrededor del cuello. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros? ¿Qué es lo que está utilizando la adolescente? Si usa una toallita normal, cómo va a ser el cambiado y cómo lo mancha y la recolección, tanto de la copa o del tampón. Entonces podremos decir que tiene un sangrado menstrual escaso, promedio, moderado o abundante. Ahora, ¿qué es una alteración del ciclo menstrual? Esto es una alteración en el patrón normal del flujo menstrual, que se debe presentar en forma repetida. Las alteraciones del ciclo menstrual pueden ser un síntoma. Entonces, ¿cómo se va a presentar esta alteración del ciclo? Puede ser o una alteración del ritmo o de la cantidad. Las alteraciones del ritmo están dadas por el ovario y las alteraciones de la cantidad están dadas por el útero. Entonces tenemos que las alteraciones del ritmo menstrual pueden ser la polimenorrea, oligomenorrea y amenorrea secundaria o la hipermenorrea o hipomenorrea. Entonces, lo normal es que pueda ser un intervalo entre 21 a 35 días, una duración entre 2 a 7 días y una cantidad entre 30 a 80 mililitros. La polimenorrea es cuando se presenta un intervalo menor de 21 días, la oligomenorrea cuando lo hace entre 35 y 90 días y la menorrea secundaria mayor a 90 días. Y cuando hablamos de la cantidad, vemos que la cantidad puede ser mayor a 7 días con una cantidad mayor a 80 mililitros, la hipomenorrea menos de 2 días con una cantidad menor de 30, y cuando hablamos de metrorragia, que es el sangrado menstrual uterina fuera del periodo menstrual, o la menorragia, que se presenta en forma regular con una duración mayor a 7 días, con una cantidad mayor de 80 mililitros, o la menometrorragia, que se presenta en forma irregular con una cantidad mayor a 80 mililitros. Ahora bien,
todo esto lo aprendimos en la universidad, nos costó aprender a esto. ¿Para qué? Para que cambie la terminología que se usa para definir las alteraciones del ciclo menstrual. Pero hay algo que debemos diferenciar. La FIGO en el año 2011 realizó todos cambios de terminología. Empezó a diferenciar lo que es spotting de un sangrado. El spotting es toda descarga vaginal que no requiere el uso de paños o tampones. Y el sangrado es toda descarga que sí requiere del uso de paños o tampones. En el 2011, la FIGO realizó estas recomendaciones para la terminología y definición del sangrado menstrual. Hablamos de trastorno de la regularidad, trastorno de la frecuencia, trastorno de la cantidad, trastorno de la duración, el sangrado irregular no menstrual, el sangrado fuera de la edad reproductiva y el sangrado agudo o crónico. Entonces, a estas terminologías la FIGO la clasificó. A las alteraciones de la regularidad se las denomina sangrado menstrual irregular. Son ciclos con intervalos libres mayores de 20 días a lo largo de un año. La ausencia de sangrado menstrual es cuando se produce, no hay menstruación por más de 90 días. Es lo que denominamos amenorrea. Y las alteraciones de la frecuencia, es decir, sangrado menstrual infrecuente, una o dos menstruaciones en un periodo de 90 días, y el sangrado menstrual frecuente, más de 4 menstruaciones en un periodo de 90 días. Las alteraciones de la intensidad se definen, tenemos el sangrado menstrual intenso o abundante, que es la pérdida menstrual excesiva, que interfiere en la calidad de vida física, emocional y material de la mujer, que puede presentarse sola o en combinación con otros síntomas, y el sangrado menstrual escaso. Las alteraciones de la duración, que es el sangrado menstrual prolongado, más de 8 días en un ciclo normal, y el sangrado menstrual acortado, menos de 2 días en ciclos normales. Luego tenemos el sangrado menstrual irregular, el sangrado irregular no menstrual, que es el sangrado intermenstrual. Son episodios de sangrado irregular que ocurren entre ciclos menstruales. El sangrado postcoital, que es lo que se denomina sinusorragia, que puede deberse a la ovulación, al estrés, a lesiones del tracto genital inferior, entre otras causas, pero siempre hay que descartar el cáncer de cuello uterino o de endometrio. Y el sangrado uterino fuera de la edad reproductiva, que es la menarca precoz, o sea, en menos de 9 años, y el sangrado de la posmenopausia, el sangrado luego de un año después de la última fecha menstrual. El sangrado uterino anormal es un sangrado excesivo y prolongado del endometrio sin lesiones orgánicas, es decir, tiene una duración mayor a 7 días con un volumen superior a los 80 mililitros. En la adolescencia temprana, esto se agrava por la falta de contractilidad del útero y de los ciclos anovulatorios. Es un diagnóstico de exclusión. Este sangrado uterino anormal puede ser agudo o crónico. Agudo es cuando requiere de una intervención médica inmediata, y crónico cuando el volumen, la duración y la frecuencia se presentan en los últimos 6 meses. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de los trastornos menstruales? Y tenemos las hipotalámicas hipoficiarias, que se debe a la inmadurez del eje, conflictos emocionales, trastornos de la conducta alimentaria,
sobreentrenamiento físico, tumores, lesiones vasculares, infecciosos, procesos destructivos. Las causas ováricas tenemos la falla ovárica precoz, el síndrome de ovario poliquístico, tumores, disgenesias gonadales, uterinas, como son las infecciones, la tuberculosis, sinequias, miomas, DIU, pólipos, carcinomas y malformaciones congénitas. Patologías endócrinas como son la patología tiroidea, hiperprolactinemia e hiperandrogenismo, enfermedades crónicas como es la falla renal, falla hepática, diabetes, lupus eritematoso, hematológicas como son la enfermedad de von Willebrand, disfunciones plaquetarias, trombocitopenia, déficit de factores de coagulación, fármacos como es el etanol, aspirina, carbamazepina, valproato y otros, y patologías del embarazo como es la amenaza de aborto, aborto incompleto, enfermedades del trofoblástico y embarazo ectópico. La FIGO en el año 2011 empezó a comparar la terminología clásica con la terminología de Pal y Cohen entre las mujeres que fueron operadas por sangrado menstrual abundante y concluyó que la terminología clásica era insuficiente y confusa con respecto a las patologías etiológicas. ¿Y qué terminología se usa actualmente? Se usa estas patologías que son lesiones estructurales y no estructurales. Las lesiones dentro de la clasificación tenemos los pólipos, las adenomiosis, los leiomiomas y patologías malignas e hiperplasia. Y las patologías que no son de causa estructural, como son las coagulopatías, las disfunciones ováricas, el endometrio iatrogénica y patologías aún no clasificadas. Entonces, dentro de este sangrado menstrual anormal, que es la pérdida excesiva que presenta una mujer en edad reproductiva no gestante, que interfiere la actividad física, emocional, social o empeora la calidad de vida de esta mujer, puede ocurrir solo o asociada a otros síntomas. Este sangrado menstrual anormal, si bien este grupo etario, y sobre todo de la adolescencia, la principal causa se debe a una inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Hemos visto que un 7 a 48% de estas adolescentes que han presentado un sangrado uterino anormal se deben a desórdenes de la coagulación. En la adolescencia, este trastorno menstrual anormal se presenta en un 34 a 37%. Según las recomendaciones de la FIGO, el sangrado menstrual abundante junto con el sangrado intermenstrual integran lo que se denomina sangrado uterino anormal. ¿Pero a qué se debe esta patología, el sangrado menstrual abundante? Sabemos que hay un aumento de la cantidad de FSH, de estrógeno y de proliferación endometrial, acompañada de una disfunción de los mecanismos locales de la homeostasis endometrial, que lo que va a producir hay una disminución de factores vasoconstrictores como son la endotelina 1 y prostaglandina F2-alfa, aumento de factores fibrinolíticos como es el factor activador del plasminógeno, vasodilatadores como es la prostaglandina E2 y la prostaciclina 1,2, pero sabemos que existe este sangrado menstrual prolongado que puede ser secundario a inflamación o infección endometrial subclínica, como son las infecciones por la clamidia, anormalidades de la respuesta inflamatoria local o bien
por causa de aberraciones endometriales. Pero cuando hablamos de trastornos en la adolescencia, de sangrado abundante, las principales causas que tenemos son endócrinas, como son la anovulación, el síndrome de ovario poliquístico, las enfermedades tiroideas, el síndrome metabólico o hiperprolactinemia. Trastornos de la coagulación, como es la enfermedad de von Willebrand, disfunciones plaquetarias, trombocitopenia y deficiencia de factores de coagulación. También tenemos patologías del embarazo, como es el aborto, el embarazo ectópico y enfermedades del trofoblasto. También pueden ser enfermedades infecciosas, como son la cervicitis, endometritis, enfermedades uterinas, como son los miomas, DIU, pólipos y el cáncer, medicamentosas como son el acetato de medroxiprogesterona, anticoagulantes, y no debemos olvidar otras patologías como son traumatismo, cuerpo extraño, cáncer de vagina y el abuso sexual infantil. Pero a lo largo de todo este tiempo hemos tenido que aprender también que ha habido patologías nuevas que han producido trastornos del ciclo menstrual. Se ha visto que la alteración del ciclo menstrual durante 2 a 3 meses después de haber recibido la vacuna del COVID, todos hemos vivido la pandemia, ¿no es cierto? Se ha visto que 7 de cada 10 mujeres han presentado alteraciones del ciclo menstrual. Si bien estas alteraciones han sido también influenciadas por el ambiente, el estilo de vida que hemos empezado a experimentar, sobre todo la incertidumbre, el estrés por enfrentar estos procesos que hemos tenido que pasar, cambios laborales, duelo, la cuarentena, también hemos visto que hemos recibido diferentes tipos de tratamientos durante la pandemia. Bueno, estas alteraciones del ciclo menstrual no es que hemos tenido una causa producto del COVID o de la vacuna en sí, pero sí hemos tenido que ver, ¿no es cierto?, que la alteración del ciclo se ha habido alterada, ¿no es cierto?, por muchas situaciones del estrés o por lo que hemos tenido que pasar. Y agregado al COVID, hemos tenido que ver alteraciones del ciclo menstrual por el dengue. Sabemos que el dengue es una patología que va desde una infección asintomática hasta un caso, ¿no es cierto?, fatal. El dengue, al producir una disfunción plaquetaria, puede provocar menstruaciones irregulares, a veces sangrado abundante y prolongado, y si la menstruación no se ha manifestado a menudo, puede presentarse y presentar así irregularidades de la menstruación que pueden persistir varios tiempos después de haber sufrido el dengue. Debemos recordar que debe evitarse antiinflamatorios no esteroideos como son el ibuprofeno y la aspirina, porque aumentan, ¿no es cierto?, el riesgo de hemorragia. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico nosotros de las pacientes con trastornos del ciclo menstrual? Es importante discernir en el motivo de consulta. Siempre viene un motivo de consulta manifiesto y otro oculto. Hay algo que le preocupa a la paciente y otro le puede preocupar a la familia. Eso es importante en la entrevista que uno tiene con los adolescentes de poder discernir el motivo de consulta oculto. En la anamnesis nosotros vamos a recabar datos personales, como ser restricción de crecimiento intrauterino, el peso al nacer, si presenta gingivorragia, epistasis, equimosis frecuente, ingestas de fármacos que tiene,
antecedentes familiares de alteraciones de la coagulación, se han presentado histerectomías por hipermenorrea, la edad de la menarca y de la menopausia de las mujeres de la familia, la escolaridad, actividad física, social, tiempo libre, hábitos y alimentación, hábitos tóxicos, tabaco, droga, alcoholismo, si hay proyectos de vida, ¿no es cierto? Autopercepción de la imagen corporal, antecedentes ginecobstétricos. Es importante saber la edad de la menarca, la edad ginecológica, la telarca, pubarca, fecha de la última menstruación, el ciclo, tipo de menstrual que tiene, si tiene inicio de relaciones sexuales, prácticas sexuales y los métodos anticonceptivos. ¿Y qué actitud toma la paciente o la adolescente frente a la menarca y a sus menstruaciones? En el examen físico debemos tener presente la talla, el peso, el índice de masa corporal y cintura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, las conjuntivas, ver la piel, la palidez, el acné, acantosis nigricans, signos de hiperandrogenismo, petequias, hematomas, palpación de la glándula tiroidea, los estadios de Turner, examen mamario, si presenta o no derrame por el pezón, distribución de la grasa, semiología del abdomen, si se observan estrías, vicios posturales, características de la columna vertebral y el examen genital, que puede tener, podemos ver complicaciones gravídicas o malformaciones a niveles genitales, desgarro, y si se puede o no realizar especuloscopía y exploración bimanual en las pacientes que iniciaron la actividad sexual. ¿Qué estudios vamos a pedir? Y bueno, los estudios dependerán del trastorno del ciclo que presenta la paciente y la impresión diagnóstica que tengamos a la primera vista. Tenemos que saber que existen laboratorios de emergencia o no. Entonces vamos a pedir hemogramas completos con recuentos de plaquetas, tiempo de sangría, de protrombina, de coagulación, tiempo parcial de protrombina activada, la glucemia, grupo y factor sanguíneo y la subunidad beta cuantitativa para descartar embarazo. También se pueden pedir perfiles hormonales, tiroideo, LH, FSH y prolactina, andrógenos, insulinemia, funciones renales y hepáticas, hematológicas. Siempre es importante trabajar con un hematólogo, cultivo del flujo, ecografía, tomografía, resonancia magnética nuclear de cerebro, fondo de ojo, campo, de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo cómo se presenta. Ahora bien, ¿qué conducta se puede adoptar ante una adolescencia, a un adolescente que presenta un sangrado menstrual frecuente? Si nosotros tenemos los estudios normales, el tratamiento, ¿qué va a hacer? Prolongarle los ciclos o tratar de disminuirle el sangrado. Pero si presenta alteración de algunos del laboratorio, vamos a tratar la etiología y se va a tratar de prolongar el ciclo menstrual y o disminuir ese sangrado. Cuando el sangrado menstrual es infrecuente y ese trastorno del ciclo es el único síntoma, ¿qué debemos saber? Si ese ritmo menstrual es regular, viene regular y se comienza con un sangrado menstrual infrecuente, podemos tomar una conducta expectante y si se prolonga se puede realizar la prueba de progesterona. Ahora bien, si ese ritmo menstrual es irregular desde la menarca, se puede tomar una conducta expectante, pero sabemos que generalmente se debe a una inmadurez del eje hipotálamo-hipófiso ovárico.
Es importante realizar estudios como ecografía ginecológica, descartar siempre embarazo, evaluar si hay algún conflicto emocional, alteraciones ponderales o sobreentrenamiento físico. ¿Por qué? Porque sabemos que el adolescente, los conflictos emocionales o el sobreentrenamiento físico, si la paciente venía con un ritmo menstrual regular, bueno, puede empezar a tener alteraciones del ciclo menstrual. Y si la paciente presentaba amenorrea o tiene un sangrado menstrual infrecuente, se puede realizar la prueba de la progesterona. Si esta prueba de la progesterona, que se puede dar de 200 a 300 microgramos de progesterona micronizada o utilizar acetato de medroxiprogesterona, podemos, ¿no es cierto?, darlo por el acetato por 5 días o la progesterona 300 miligramos. ¿Qué resultados podemos tener? Podemos tener un dosaje, vamos a dosar la FSH, si la prueba nos da negativa, vamos a dosar la FSH. ¿Cómo nos puede dar esta FSH? Puede dar aumentada, podemos tener una falla ovárica. Si esta FSH está disminuida, puede dar que tengamos una enfermedad uterina o puede ser que nos dé la prueba positiva y esto se debe a una insuficiencia ovárica precoz, a una insuficiencia hipófiso ovárica. Ahora bien, si esta prueba nos da positiva, ¿qué debemos evaluar? Si presenta signos de hiperandrogenismo o no. Si presenta los signos de hiperandrogenismo, debemos realizar ecografía, volver a medir FSH, LH, ver el perfil androgénico y medir la TSH. ¿Qué causas podemos tener? Podemos tener síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal no clásica y los tumores productores de andrógeno. Si no presenta signos de hiperandrogenismo, debemos evaluar la FSH, la prolactina y la TSH. Si tenemos una TSH aumentada o disminuida, puede ser hipo o hipertiroidismo. Si tiene una prolactina elevada, puede ser tumor o fármacos. Hay que ver bien qué toma, qué medicación está tomando, o puede ser idiopática. Y si los dosajes son hormonales, son normales, puede deberse a una inmadurez del eje o tiene trastornos de conducta alimentaria, ver qué tipos de dieta están realizando, ejercicio o el estrés. ¿Qué tratamiento le vamos a instaurar a esta paciente? Bien. Nosotros debemos diferenciar las pacientes en dos grupos, de acuerdo a la edad ginecológica. Si son menos de 3 años de edad ginecológica o son más de 3 años de edad ginecológica. Hay que tener en cuenta que hasta el 5.º año de edad ginecológica puede corregirse en forma espontánea porque esto se debe a una inmadurez del eje. Ahora, debemos evaluar si es un síntoma único o frecuente, si es aislado o progresivo o solo con síntomas acompañantes. Saber que debe ser individualizado y basado en las etiologías más frecuentes que tenemos de las alteraciones del ciclo menstrual, porque nuestro objetivo va a ser disminuir la morbilidad, cohibir el sangrado, tratar si se presenta anemia o no y según el caso vamos a compensar el estado hemodinámico. ¿Qué vamos a evaluar nosotros en los trastornos? Vamos a evaluar si la paciente tiene tolerancia oral o endovenosa o intramuscular. Vamos a evaluar el nivel de hemoglobina que tenemos
contraindicaciones o no del uso de estrógenos y evaluar el estado general. Nosotros tenemos tratamientos no hormonales y tratamientos hormonales como son los gestágenos y los anticonceptivos. Para el sangrado menstrual infrecuente, nosotros podemos tomar una conducta expectante. Sabemos que generalmente se debe a una inmadurez del eje. O bien, si la paciente presenta un sangrado menstrual frecuente, lo que podemos usar es el acetato de norestesterona, como es el Primolut Nor, en comprimidos de 5 a 10 miligramos por 10 a 12 días a partir del día 16. O bien utilizar la progesterona micronizada, como que viene de 100 o 200 miligramos vía oral o vía vaginal por 10 días a partir del día 16. Y dentro de los tratamientos no hormonales, lo más utilizado es el ácido mefenámico, como es el Ponstil Forte, que se da 500 miligramos cada 12 horas por 4 a 5 días, o el naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas por 4 a 5 días, el ibuprofeno 600, que se puede dar de 600 a 1200 miligramos por 4 o 5 días, y esto va a disminuir un sangrado menstrual en un 20 a 40% porque sabemos que inhiben la síntesis de prostaglandina. Otro de los tratamientos no hormonales es el uso del ácido tranexámico, que se puede dar de 500 a 1500 miligramos vía oral durante 5 días. También se puede utilizar endovenoso porque inhibe la actividad del plasminógeno presente en el endometrio, previniendo así la fibrinolisis local, y vamos a tener una reducción del sangrado de un 40-50%. Esto se puede indicar en las pacientes que tienen trastornos de la coagulación, pero está contraindicada en las pacientes que tienen trombosis venosa profunda actual o coagulación intravascular diseminada o hematuria macroscópica. También podemos utilizar los análogos del GnRH, como es el acetato de luprolide, que actúa a nivel de los receptores de la hipófisis, disminuyendo la síntesis de la gonadotrofina. Esto genera un hipoestrogenismo y se usa por periodos cortos, como son de 3 meses. Este es un último tratamiento que nosotros usamos cuando está contraindicado el uso de los estrógenos y sobre todo en pacientes con tratamiento oncológico. ¿Qué debemos evaluar nosotros en una paciente? Si el sangrado menstrual es leve, moderado o grave. ¿De qué depende que sea leve? Es cuando el incremento de la pérdida hemática y tenemos una hemoglobina mayor a 11 gramos por decilitro, que presenta un hematocrito entre 33 y 36%, y tiene esta alteración del sangrado menstrual se presenta durante 2 o más meses, pero no hay una repercusión hemodinámica. Entonces podemos utilizar un tratamiento cíclico de 3 a 6 meses. ¿Y qué podemos darle? Bueno, podemos dar antiinflamatorios como son el ibuprofeno o el naproxeno o el ácido mefenámico, o bien utilizar progestágenos cíclicos por periodos cortos, es decir, a partir de del día 16 al día 25, o por ciclos largos a partir del 5.º día de la menstruación hasta el día 25. ¿Y qué podemos usar? El acetato de medroxiprogesterona o el Primolut Nor, que muchos lo hemos conocido, o bien utilizar progesterona micronizada o el acetato de normegestrol.
Dentro del sangrado leve también se utilizan como preparados que vienen de estrógenos y progestágenos no anticonceptivos, como es el Ciclocur, o bien se puede utilizar anticonceptivos, ¿no es cierto? Como ya sea que vengan por un blister de 21 o 28 comprimidos. ¿Qué pasa con el sangrado moderado? Es un sangrado que se presenta mayor a 10 días, que tiene de duración, y una anemia moderada con una hemoglobina de 9 a 11 gramos, un hematocrito de 27 a 33%. Esto es una hemorragia importante que aún no compromete la vida de la paciente, pero sí requiere el acompañamiento de tratamiento con antianémicos, que estos pueden ser, ¿no es cierto?, por vía oral. ¿Qué podemos utilizar? Anticonceptivos, combinados con dosis iguales o mayores a 30 microgramos de trinilestradiol, que se puede utilizar un comprimido cada 12 horas durante 3 o 4 días hasta que cesa el sangrado y luego pasar a un comprimido por día hasta terminar un ciclo de 21. O cuando el sangrado es muy abundante, se puede utilizar 3 o 4 comprimidos por día hasta que disminuya el sangrado paulatinamente hasta completar los 21 días con un comprimido por día. También se pueden utilizar gestágenos, como son el acetato de hidroxiprogesterona o el Primolud-Nor o el Farlutale, que son muy efectivos. O bien, si la paciente inició su actividad sexual, se puede utilizar el SIU. Es un DIU hormonal, es un dispositivo que nos da la ventaja de producir un endometrio atrófico, nos va a producir una hipomenorrea y nos va a llevar a la amenorrea. Y es la ventaja que tenemos, que es un anticonceptivo de larga duración y de alta eficacia. Este es muy utilizable para sobre todo las pacientes que tienen actividad sexual y presentan, ¿no es cierto?, dismenorrea. Los cambios que produce el levonorgestrel son cambios que produce a nivel del moco cervical y se le agrega un beneficio a este anticonceptivo. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de producir la EPI, enfermedad inflamatoria pélvica, y tiene muy bajos efectos secundarios. Entonces es uno de los métodos que más utilizamos en la adolescencia. Lo que no se tiene en la Argentina son los tratamientos hormonales con estrógenos, son los estrógenos equinos conjugados, que se puede utilizar de 25 miligramos cada 4 horas intravenoso por 24 horas o hasta que disminuya el sangrado, o bien en forma de ampolla, como es el benzoato de estradiol de 10 miligramos, o bien podemos usar 2 miligramos cada 8, 6 o 4 horas vía oral por unos días o 2 hasta continuar, ¿no es cierto?, que cesa el sangrado. Y luego combinarlo con la progesterona. También tenemos el tratamiento hormonal combinado, como es el Primocistón, que se puede utilizar o intramuscular o vía oral hasta que disminuya el sangrado. Pero cuando ya hay signos, ¿no es cierto?, que comprometen hemodinámicamente a la paciente y tenemos un sangrado menstrual prolongado y abundante con signos de anemia, necesitamos la internación. Generalmente la paciente se interna cuando tenemos hemoglobinas menores de 8 gramos o hematocritos menores al 27%. ¿Qué es lo que más se utiliza? Bueno, se comienza con un tratamiento no hormonal, que es el ácido tranexámico, de 1 a 1,5 gramos, 2 a 3 veces por día,
durante 5 días, que se puede utilizar intramuscular o intravenoso. La desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, que aumenta las concentraciones plasmáticas de los factores de coagulación y aumenta la adhesividad plaquetaria. Y también se puede utilizar factores específicos de la coagulación. También se pueden utilizar, como son estrógenos y progesterona no anticonceptivas, como son el primocistón intramuscular y luego pasar a vía oral, o bien podemos utilizar el Primolut Nor comprimido y luego pasar al OPA o utilizar el Parlutale, o bien utilizar anticonceptivos orales, 4 comprimidos por día durante 5 a 7 días y luego disminuir a 1 por día por 3 semanas. Y lo que más se utilizan son los anticonceptivos orales. ¿Cuál es el que tengamos? Ya sea la drospirenona de 3 miligramos combinadas con etilestradiol de 20 miligramos o drospirenona con etilestradiol de 30 microgramos o acetato de nomegestrol, valeriato de estradiol con dienogés o levonorgestrel, el letonorgestrel o todos los anticonceptivos que tengamos o a mano sirven para el tratamiento de las alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos una paciente con un sangrado uterino, debemos realizar un examen genital y la ecografía. Debemos ver si este sangrado es uterino de causa grávida o no grávida. Si es, ¿no es cierto?, este sangrado por otras causas que no sea uterino, tenemos que siempre ver el traumatismo o abuso sexual. Y si el sangrado no es grávido, tenemos que ver si esto compromete o no el estado de la paciente. Si es un sangrado leve a moderado, podemos realizar un tratamiento ambulatorio, pero si el sangrado es profuso, debe realizarse la internación. Sabemos que los trastornos del ciclo menstrual son un motivo de consulta frecuente en la adolescencia. Cuando la paciente aún no ha cumplido sus 3 años de edad ginecológica, este podría ser un síntoma de una expresión de un trastorno madurativo transitorio, pero también puede deberse a otras causas ya instaladas. Es importante discernir entre lo fisiológico y de lo patológico para poder ver cuál es la causa y tratarla. Las causas son múltiples. Sabemos que desde las disfunciones hipotálamo hipofisarias transitorias hasta las provocadas por patologías endócrinas o sistémicas. Podemos saber que en esta etapa de la vida es importante saber reconocer y comprender que este trastorno, a fin de facilitar un tratamiento y prevenir secuelas a largo plazo. No hay que perder la oportunidad de un diagnóstico temprano, pero tampoco es ponerle una impronta al adolescente que padece un trastorno y que puede revertir en forma espontánea. También sabemos que las modificaciones de los estilos de vida, como es la actividad física regular y no excesiva, una alimentación equilibrada y la promoción de hábitos saludables, deben introducirse siempre desde la primera infancia. Saber que las adolescentes es una etapa que transcurre y es importante ver la evolución, no solamente verlo al adolescente desde la parte solamente biológica, sino también verlo desde su aspecto biopsicosocial. El adolescente es algo importante que debemos ver, no solamente su entorno familiar, sino su contexto social y los grupos de pares. Bueno,
Muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido. No, Andrea, cómo nos vas a No, aburrir? espectacular. Bueno, Realmente muy, es muy difícil hacer así un paseo sí, por todo lo No, hormonal y todos los trastornos del ciclo, todos los algoritmos de amenorrea, sí, dismenorrea y demás, es complejo, es muy difícil para el no especialista, digamos. No sí. sé si hay preguntas, por lo menos en el chat no veo acá que haya recién no preguntas. estaba habilitado, a ver si podemos habilitar para preguntas. Eh, no sé si ustedes pueden ver ahí. Yo no veo preguntas en el chat, pero bueno, no sé si es que estoy viendo. A No, mí, yo tampoco. sí, Bueno, a se ve que mí yo aprendí que un montón. o están apabullados Sí, o quedó bueno, muy, o muy fue muy claro. claro o no fue claro. Pero bueno, lo importante es, bueno, yo les voy a dejar este power porque es importante saber que donde uno está, donde uno se maneja, por ejemplo, en el interior acá de La Rioja, lo que más tenemos a mano es el anticonceptivo. Entonces, si yo tengo una paciente de 11 12 años que viene con una alteración del ciclo menstrual, menstrua mucho, ¿no es cierto? Le puedo dar anticonceptivo en forma de solucionar el problema hasta que pueda venir, por ejemplo, acá a La Rioja y hacerle todos los otros estudios complementarios. ¿Mm? Exactamente. Lo otro que se Alguien pone ve, que no está habilitado el chat, Dardo, ¿puede ser? Exactamente, sí, es lo que yo les Ahí está estaba. habilitado, doctora. ¿Sí? Sí. Ah, Ah, bueno. bueno, Así que sí, si porque tienen yo intentaba preguntas, ver. ajá, A ver, no sé si se puede poner en galería o... bien. Sí, hay cosas muy importantes de las que dijo Andrea que es importante que quede para la audiencia de este curso, que no son especialistas, digamos, en ginecología, la mayoría y demás, y bueno, claro, este es específicamente el módulo de pediatría, así que supongo que habrá varios pediatras. Básicamente, si bien, como muy bien explica Andrea, la mayor causa de hablando por ejemplo sí, de los trastornos menstruales es la inmadurez del ciclo, eso es absolutamente así y está muy probado y comprobado por todos los estudios. Es importante también que no subestimemos los síntomas, como muy bien decía sí, Andrea, digamos, no enfrascarnos en que sí o sí es una inmadurez del ciclo y por ahí no estemos prestando atención que pueda enmascarar, no sé, un trastorno hemorrágico, un trastorno de la sí, coagulación, como decía, o bueno, o lo mismo en el caso de síntoma dolor, digamos, y dismenorrea, que a todos les puede uno pensar, bueno, es el dolor que tenés que tener porque así es la mujer y demás, y tal vez nos estemos, digamos, enmascarando alguna endometriosis. sí, sí, Bueno, lo mismo en cuanto al acné y demás, no, tampoco subestimarlo, si bien es extremadamente frecuente en la adolescencia, pero bueno, por ahí hay algunos casos en los que requieren estar un poco más atentos y resulta que tal vez no sea un síndrome de ovario poliquístico, una hiperplasia claro. suprarrenal. O sea, si bien sí son síntomas muy frecuentes, bueno, en algunos casos habrá que seguramente prestar atención y estudiarlos como se merecen para no enmascarar otras patologías Otra orgánicas. patología, sí. Lo importante es que hay que tener una escucha activa, Exactamente. porque muchas veces les decimos al adolescente, bueno, esto es normal, pero ¿qué es normal? Hoy en día hemos aprendido lo que es, ¿no es cierto?, los productos menstruales. Sabemos que existe la salud menstrual de la mujer. O sea, mujer me refiero
desde que nace hasta la vieja. Entonces, acá la salud menstrual no es solamente la menstruación, es toda la importancia de la actividad de la mujer. Y en la adolescencia es muy importante la salud menstrual porque muchas veces se la subestima. Entonces, por ejemplo, el uso de los tampones, el uso de la copa, eso nos ayudó a que la adolescente no esté limitada a realizar sus actividades físicas cuando está menstruando, ¿no es cierto? Y la otra, que se puede dar un tratamiento con anticonceptivo o usar, por ejemplo, empezar con lo más básico, que es lo que siempre se tiene, como es el ibuprofeno o el Postil, para tratar estas alteraciones del ciclo menstrual para que la adolescente no esté denegada su actividad, tanto escolar como deportiva, para que el día que empieza a menstruar no se encierre en su casa. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace adolescente, ¿no? Y saber escuchar, eso es importante. Andrea, si Sí. bien hoy el tema que se abordó es trastornos del ciclo, digamos, irregularidades del ciclo, yo quiero hacer una pregunta que un poco viene de lo que uno hace. ¿Cuál es Sí. la adherencia, soy oncóloga para el público, ¿no? ¿Cuál es la adherencia de las adolescentes a la vacuna del HPV? ¿Qué es lo que Mira, ves en tu servicio? nosotros no hemos tenido problemas con la vacuna del HPV. Es más, me acuerdo que cuando se comenzó a hacer la vacunación, estaba el servicio de patología cervical en el mismo Vera Barro. Entonces era inminente, se ponía la vacuna y a la madre la mandábamos a pedir turno para hacerse Papa Nicolau y colposcopía. Con la Bien, vacuna del HPV, este, está comprobado que no ha producido ni epilepsia, ni meningitis, ni nada por el estilo. bien, Estamos esperanzados que acá llegue la nanovalente, ¿no? claro. Eso es una esperanza para todos nosotros que hacemos infanto juvenil porque sería lo ideal. Nosotros estamos vacunando a todas las adolescentes. Desde que empezamos con la vacuna del año 2000 se está vacunando a varones y mujeres. Claro. Y lo más importante es que ahora se empezó con la vacuna del dengue, ahora se bajó a los 15 años, de 15 a 20 años. Eso es importante. Nosotros no hemos tenido alteración del ciclo menstrual todavía con la vacuna del dengue y hubo un caso reportado que cuando se puso la vacuna del HPV empezó con la menarca. Pero bueno, ha sido un hecho aislado. Yo la revisé a la chica y estaba justo, tenía un Turner 3 de mama, un vello Claro. pubiano 4, o sea, bueno, Ya. casualidad, ¿no? Pero es Pero decir, la adolescente lo tiene asumida la sí, vacunación en su cuidado. sí, Qué sí, bueno, sí. esto es bueno. Eso es, Ya. uno lo machaca en todas las consultas, por eso en la adolescencia es importante. ¿Qué estilos de vida Sí, tiene? totalmente. ¿Cuáles son sus ocios? Porque el adolescente necesita su ocio, tiempo de ocio, las vacunas, la alimentación, qué es lo que come, cuánto tiempo de pantalla pasa. Con la pandemia tuvimos un aumento de la pubertad precoz. Sabemos que el tiempo en pantalla estimula ciertos centros nerviosos que hacen que se estimule, ¿no es cierto? Apareció la pubertad precoz. Bueno, ahora no hay diferencia entre tiempo de pantalla de un adolescente y de un adulto. Pero nosotros lo que hemos visto, bueno, fue eso en la época de la pandemia. Aprendimos con el COVID los trastornos del ciclo menstrual, ahora estamos aprendiendo con el dengue los trastornos del ciclo menstrual, por eso lo nombré, porque a veces la gente del interior puede tener que nos toque adultas o adolescentes
con metrorragia que ha producido el dengue, pero sabemos qué es lo que se le debe dar y qué no se le puede dar, ¿no? Así que, Bien, El doctor excelente. Villarruel, Andrea pregunta, en pacientes adolescentes con implante anticonceptivo subdérmico con metrorragia, ¿qué tratamiento es el más adecuado? bien, primero no sacar el implante. Nosotros sabemos que el implante uno lo coloca y tenemos los 3 primeros meses, puede menstruar los 3 meses o bien se corta, le vuelve, se corta, le vuelve. ¿Qué es lo que podemos usar? Lo que tengamos a mano. ¿Qué tenemos a mano? Se puede usar o doxiciclina, 100 miligramos por 5 días. Se puede usar gestágenos, como son el desogestrel, un comprimido cada 8 horas por 3 días, luego cada 12 por 3 días y después uno por día. Eso se puede dejar por 3 meses, o gestágeno, o podemos usar naproxeno, o podemos usar ibuprofeno. ¿Estamos? Pero el implante no hay que sacar. Y no le va a pasar nada a la paciente si por 4 años que dure el implante no menstrua. Loca no se va a volver. Es importante la consejería preconcepcional, ¿no? Exactamente. Explicarles Sí, exactamente sí, cómo va, o exactamente no, pero cuáles son las posibilidades, porque si no vienen sí, pensando, me hizo mal. sí. Sabemos que los métodos de larga duración son los más indicados, ¿no es cierto?, en la adolescente, como son el DIU, ¿no es cierto?, que es un método de larga duración, o bien se puede utilizar la trimestral, pero los métodos de larga duración son los que más están indicados en las pacientes adolescentes. Yo, en las pacientes estas que preguntaba el doctor Villarreal, tranexámico uso bastante también. Es más También, caro, pero bueno, también uso. sí, lo que pasa es que es el precio del ácido tranexámico, si Ah, se puede comprar, sí, pero si no, yo usé este tratamiento y me da resultados. otro doctor pregunta con respecto al dolor menstrual en adolescentes, no sé exactamente qué quiere saber, pero bueno, un pantallazo de dismenorrea, de dolor menstrual. Bien, hay una cosa que es importante. Durante el ciclo menstrual, nosotros debemos, es cuanto más tienen dolor. Hay que ver si ese dolor es desde que empezó la menarca o se produce después, si es primario o secundario. Las adolescentes generalmente no tienen un ritmo de ir al baño, o sea, hacer caca todos los días. Ninguna come verdura. Entonces, muchas veces el dolor que ellas dicen es porque hay una constipación, se inflama el intestino y al haber un estado inflamatorio durante la menstruación, tenemos dolor. ¿Es oportunidad de pedir ecografía? Sí, debemos pedir ecografía porque muchas veces estamos en presencia, podemos tener o una endometriosis. ¿Estamos? Pero si la paciente tiene buen ritmo de defecación, sabemos que este dolor se presenta desde que empezó las menstruaciones o bien se han ido aumentando, bueno, uno de los diagnósticos diferenciales es la endometriosis. Y si no, es una dismenorrea y hay que ver qué grado de sensibilidad o de tolerancia al dolor. ¿Con qué podemos empezar? Bueno, podemos empezar con lo más barato, que es el ibuprofeno, o podemos empezar con paracetamol o Sertal o Postil. Y si la paciente empezó con actividad sexual, lo que más se utiliza son los anticonceptivos. ¿Qué tengo? Y si tengo drospirenona, lo puedo utilizar. Si tengo la drospirenona, es un anticonceptivo que se utiliza mucho en la adolescencia, que puede ser de 4 o 3 miligramos en toma continua. Y esto, ¿no es cierto?, nos facilita, nos da para prevención del embarazo y para los dolores menstruales. O puedo utilizar lo que tengo, ¿no? Al alcance, puedo utilizar
levonorgestrel, o puedo utilizar gestágeno, o puedo utilizar etinilestradiol en dosis de 3 miligramos, que es lo más recomendado en la adolescencia, ¿no? Cualquier anticonceptivo que tenga al alcance lo puedo usar o en forma continua, ciclos continuos, o bien lo puedo utilizar en forma discontinua. Es decir, cada 21 días o cada 28 que tiene sí, anticonceptivos, pastillas activas, que son 24 o 21, o bien, ¿no es cierto?, dejar de que no tomen los placebos y hacer ciclos continuos. Eso nos da resultados. También vienen los parches, ¿no? Que es uno de los métodos que también se utiliza, que es cómodo y se puede utilizar en la adolescente. Y otro de los anticonceptivos que se está tratando de usar son los anillos vaginales, que es un método también práctico y cómodo para la adolescente. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte de alguno de nuestros alumnos. ¿No? Bueno, todo muy claro, Andrea, entonces. Bueno, Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias. bueno, yo les voy a pasar las guías para, bueno, les voy a dejar el Power, pero les voy a pasar las guías para que tengan, si les sirve, para que lo pasen para los chicos acá que están haciendo este curso. Muy bien. Espectacular, bueno, y hay un montón de mensajes de agradecimiento por la claridad de la presentación, bueno, ahí están todos los participantes agradeciendo, así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos, chicos, y les agradezco por tenerme en cuenta. No, por favor, muchas gracias. gracias. A vos, Andrea, muy completo. Bueno, gracias a todos Nos vemos ustedes. el próximo martes, entonces. Nos vemos. Buenas Bueno, noches a todos. gracias. Hasta luego.